Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy inmensamente feliz de tenerlos aquí conmigo hoy. Sé que no he estado muy activa últimamente y hay una razón muy específica para eso. Hoy me abro completamente con ustedes, mi comunidad, mi familia virtual. Hoy les voy a contar algo muy personal, algo que me ha estado carcomiendo por dentro y que me ha costado mucho procesar y compartir. Como pueden ver por el título, hoy les voy a hablar sobre Kerem, y sobre cómo me engañó. Sé que muchos de ustedes lo conocían, lo seguían y probablemente lo querían tanto como yo. Pensé que teníamos algo especial, algo real, algo que iba a durar. Pero lamentablemente me equivoqué. Antes de empezar quiero pedirles por favor que si son nuevos por aquí se suscriban al canal. Realmente me ayudaría muchísimo y significa el mundo para mí que formen parte de esta pequeña comunidad. Prometo que siempre seré honesta y transparente con ustedes, incluso cuando sea difícil. También les pido que sean respetuosos en los comentarios. Esta es una situación muy delicada para mí y necesito su apoyo. Cualquier comentario hiriente o irrespetuoso será borrado. Necesito crear un espacio seguro para compartir esta experiencia y para sanar. Respirando hondo, aquí vamos. Todo comenzó hace unos meses. Kerem y yo estábamos bien. O eso creía yo. Éramos felices, nos reíamos, hacíamos planes para el futuro, todo parecía perfecto. Mirábamos juntos puestas de sol, compartíamos secretos hasta la madrugada, nos apoyábamos en nuestros sueños y aspiraciones. Nuestra relación se sentía como un refugio seguro, un lugar donde podíamos ser vulnerables y auténticos. Planeábamos viajes, hablábamos de adoptar un perro, incluso llegamos a fantasear con comprar una casita en las afueras de la ciudad algún día. Todos los pequeños detalles de nuestra vida en común parecían apuntar a un futuro brillante y prometedor. Pero poco a poco empecé a notar pequeños cambios. Él se volvía más distante, menos comunicativo. Ya no me contaba sus problemas en el trabajo, ni compartía conmigo sus alegrías. Nuestros fines de semana juntos se volvieron menos frecuentes, y cuando estábamos juntos, se notaba una desconexión palpable. Sus abrazos ya no eran tan cálidos, sus besos ya no eran tan apasionados. Empecé a sentirme como si estuviera perdiendo a la persona que amaba, como si una barrera invisible se estuviera interponiendo entre nosotros. Pasaba más tiempo en su teléfono, a menudo riendo o sonriendo, pero cuando yo entraba a la habitación, la pantalla se apagaba inmediatamente. Me decía que estaba leyendo noticias graciosas o que estaba hablando con un amigo, pero su comportamiento evasivo me hacía sospechar. Empecé a sentirme como una extraña en su propia vida, como si estuviera siendo excluida de algo importante. Ya no compartíamos las mismas confidencias, ya no reíamos de las mismas cosas. Empezó a llegar tarde a casa, poniendo excusas vagas sobre el trabajo o atascos de tráfico. Me decía que tenía reuniones importantes o que se había quedado hasta tarde para terminar un proyecto urgente, pero sus explicaciones sonaban forzadas y poco convincentes. Yo quería creerle, realmente quería confiar en él, pero una pequeña voz en mi cabeza me decía que algo no estaba bien. Esa voz se hacía cada vez más fuerte, más persistente, hasta que se convirtió en un grito ahogado en mi interior. Ignoré esa voz durante un tiempo. Pensé que tal vez estaba siendo paranoica, que estaba imaginando cosas. Tal vez estaba exagerando sus cambios de humor y su comportamiento distante. Pensé que tal vez estaba pasando por una etapa difícil en el trabajo y necesitaba espacio para procesar sus problemas. Quería creer que todo iba a volver a la normalidad, que nuestra relación iba a superar este bache. Pero la sensación persistía, se hacía más fuerte cada día. Era como una sombra que me perseguía constantemente, recordándome que algo andaba mal. Empecé a sentirme ansiosa, insegura, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Tenía miedo de decir o hacer algo que lo molestara, tenía miedo de perderlo por completo. Me convertí en una versión de mí misma que no reconocía, insegura, callada y complaciente. Intentaba complacerlo en todo, intentaba anticiparme a sus necesidades, pero nada parecía funcionar. Cuanto más intentaba acercarme a él, más se alejaba. Intentaba hablar con él, preguntarle si todo estaba bien, pero él siempre me decía que sí, que estaba estresado por el trabajo, que necesitaba espacio. Yo se lo daba, pensando que era lo que necesitaba. Gran error. Pensé que si le daba espacio podría reflexionar sobre sus problemas y volver a mí con una nueva perspectiva.
Pensé que si era paciente y comprensiva, nuestra relación podría salvarse. Pero estaba equivocada. El espacio que le di solo le sirvió para alejarse aún más. Un día, mientras él estaba en la ducha, su teléfono sonó. Era un mensaje. Normalmente nunca miraría su teléfono, respeto mucho su privacidad, pero esta vez algo me impulsó a hacerlo. Sentí una necesidad urgente de saber la verdad. Era como si mi intuición me estuviera gritando que algo importante estaba a punto de revelarse. Tomé el teléfono y abrí el mensaje. Mis manos temblaban mientras leía las palabras en la pantalla. Era de una mujer. El mensaje decía: anoche fue increíble. No puedo esperar a verte de nuevo. Un emoji de un corazón rojo acompañaba el mensaje. En ese momento mi mundo se vino abajo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin control. No podía respirar. Estaba en shock. No podía creer que esto estuviera pasando. Kerem. ¿Mi Kerem? ¿Me estaba engañando? La persona en la que más confiaba, la persona que me había prometido amor eterno, me estaba traicionando de la manera más cruel. Cuando salió de la ducha, lo confronté. Le mostré el mensaje. Al principio, lo negó. Dijo que era un error, que alguien le estaba jugando una broma. Pero yo vi la verdad en sus ojos. Vi la culpa, la vergüenza. Su mirada evasiva, su labio tembloroso, su sudor frío, todo revelaba la verdad. Finalmente, después de mucha insistencia, confesó. Me dijo que había conocido a esta mujer en el trabajo, que se habían hecho cercanos, que se llevaban muy bien, que una cosa llevó a la otra. Me dijo que se sentía culpable, que me amaba, que nunca quiso lastimarme. Pero el daño ya estaba hecho. La confianza estaba rota. El corazón estaba roto. Sus palabras sonaban vacías y sin sentido. No importaba cuánto se arrepintiera, no importaba cuánto me amara, la verdad era que me había engañado, me había traicionado y había destruido nuestra relación. La conversación fue larga y dolorosa. Lloramos, gritamos, nos reprochamos cosas. Él me suplicó que lo perdonara, que le diera otra oportunidad. Prometió que nunca volvería a pasar, que cambiaría, que haría todo lo posible para recuperar mi confianza. Pero yo no podía. No podía superar el hecho de que me había mentido, que me había traicionado, que había destruido la relación que habíamos construido. La imagen de él con otra mujer me atormentaba constantemente. Decidí terminar la relación. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero sabía que era lo correcto. No podía seguir estando con alguien en quien no podía confiar, alguien que me había hecho sentir tan insegura y miserable. Prefería estar sola que vivir en una mentira. Prefería sufrir el dolor de la separación que seguir siendo engañada. Los días que siguieron fueron horribles. No podía comer, no podía dormir, no podía dejar de llorar. Sentía un dolor profundo en el pecho, como si me hubieran arrancado el corazón. Me sentía vacía, sola, traicionada. El mundo a mi alrededor parecía gris y sin sentido. Mis amigas fueron mi mayor apoyo durante este tiempo. Me escucharon llorar, me abrazaron cuando lo necesitaba, me sacaron de casa para distraerme. Sin ellas, no sé qué habría hecho. Me recordaron mi valor, me animaron a seguir adelante y me ayudaron a reconstruir mi vida. Poco a poco empecé a recuperarme. Empecé a aceptar lo que había pasado, a procesar mis emociones, a perdonarme a mí misma por haber confiado en alguien que no lo merecía. Entendí que no era mi culpa, que no había hecho nada malo. Kerem fue quien tomó la decisión de engañarme, y yo no podía controlar sus acciones. Sé que todavía tengo un largo camino por recorrer. Sé que todavía habrá días difíciles, días en los que lo extrañe, días en los que me sienta triste y sola. Pero también sé que soy fuerte, que soy capaz de superar esto, que merezco ser feliz. Estoy aprendiendo a amarme a mí misma, a valorarme y a priorizar mi bienestar emocional. Estoy compartiendo esto con ustedes porque quiero ser honesta y transparente. Quiero que sepan que no todo lo que ven en las redes sociales es real. Que incluso las personas que parecen tenerlo todo pueden estar pasando por momentos difíciles. Quiero mostrarles que la vida no siempre es perfecta, que a veces hay dolor, sufrimiento y decepción. Pero también quiero mostrarles que siempre hay esperanza,
que siempre se puede salir adelante, que siempre se puede encontrar la felicidad. También quiero que sepan que no están solas. Si están pasando por algo similar, si han sido engañadas o traicionadas, sepan que no están solas. Hay personas que se preocupan por ustedes, que quieren ayudarlas. No tengan miedo de pedir ayuda. No tengan miedo de hablar de sus sentimientos. No se avergüencen de lo que están sintiendo. Es normal sentirse triste, enojada, confundida y dolida. Permíteense sentir esas emociones y procesarlas de manera saludable. Ahora, hablando un poco más de lo que siento hoy. He estado procesando todo esto y realmente me siento una mezcla de emociones. Siento rabia, por supuesto. Rabia por haber sido engañada, por haber creído en alguien que no merecía mi confianza. Siento tristeza, una profunda tristeza por la pérdida de la relación, por la pérdida de la persona que creía que era Kerem. Pero también siento alivio. Alivio por haber terminado con algo que no era real, algo que no era saludable para mí. Alivio por poder seguir adelante, por poder construir un futuro mejor, un futuro en el que me ame y me respete a mí misma por encima de todo. Aprendí una lección muy valiosa de todo esto. Aprendí que la confianza es algo muy preciado, algo que no se debe dar a la ligera. Aprendí que las acciones hablan más que las palabras. Aprendí que merezco ser amada y respetada incondicionalmente. Y aprendí que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Aprendí que la vida sigue, el sol siempre vuelve a salir después de la tormenta. No sé qué depara el futuro, pero estoy emocionada por descubrirlo. Estoy emocionada por conocer a nuevas personas, por vivir nuevas experiencias, por encontrar el amor verdadero. Estoy abierta a la posibilidad de volver a amar, pero esta vez seré más cautelosa, más selectiva y más consciente de mis propias necesidades y deseos. Quiero agradecerles a todos por escuchar mi historia. Sé que fue larga y dolorosa, pero necesitaba compartirla. Necesitaba sacármelo del pecho. Gracias por su apoyo, por su amor, por su comprensión. Significa el mundo para mí. Su apoyo me ha dado la fuerza para seguir adelante y para compartir mi historia con el mundo. En resumen, he pasado por una experiencia muy difícil, fui engañada por alguien que amaba y eso me dolió profundamente. Pero a pesar del dolor, he aprendido valiosas lecciones sobre la confianza, el amor propio y la resiliencia. Estoy lista para seguir adelante y construir un futuro más feliz y saludable. De todo corazón, gracias por estar aquí, por escucharme y por apoyarme. Espero que mi historia les haya servido de alguna manera, ya sea para sentirse menos solos, para aprender algo nuevo o simplemente para saber que no están solos en sus luchas. Ahora, antes de despedirme, me encantaría leer sus comentarios. ¿Han pasado por algo similar? ¿Tienen algún consejo para mí? ¿Alguna palabra de aliento? Déjenlo todo en la sección de comentarios. Me encantaría saber sus opiniones y experiencias. Compartir nuestras historias y apoyarnos mutuamente es fundamental para sanar y seguir adelante. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Me ayudaría muchísimo a llegar a más personas y a seguir creando contenido para ustedes. También compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que puedan estar pasando por un momento difícil. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Prometo que seguiré compartiendo mi vida con ustedes, tanto los buenos momentos como los malos. Me comprometo a seguir siendo honesta, transparente y auténtica con ustedes. Gracias de nuevo por todo su amor y apoyo. Los quiero mucho y los veo en el próximo vídeo. Adiós.